¿Cada cuánto regar suculentas? Pues cada cuánto sería cuando el sustrato esté completamente seco y eso va a depender mucho del clima de tu localidad. Entonces no hay una regla general en cada cuánto vas a regar tu suculenta. Recordando siempre, y algo que menciono muy frecuentemente, es que las suculentas pues absorben o retienen agüita en sus tallos y sus hojas, por lo tanto no requieren riegos constantes. Entonces solamente se riega cuando el sustrato está completamente seco. De hecho, por ahí tenemos una pregunta, me gustaría aprovechar para contestarla también, porque menciona cómo saber cuándo es que ya está completamente seco nuestro sustrato, Sí, ¿no? ¿cómo saber cuándo regar y cada cuánto tiempo, no? Porque ahí cuando uno dice el sustrato está completamente seco, pero también esto de saber exactamente cuándo está todo el sustrato completo, alguien diga, bueno, yo tengo una macetota, ni modo de, pues, ¿qué? ¿Cómo voy a saber si está completamente seco? ¿Hay algo que tú puedas sugerir para eso? Sí, algo que la mayoría de las personas puedan tener a la mano es un palito de madera, ya sea dependiendo del tamaño de la maceta, como ya mencionaste, pues va a ser quizás el tamaño del palo de madera, pero puede ser un palito de estos que utilizamos para el sushi, o puede ser también de esos palitos de madera para las banderas que encontramos en las papelerías, o simplemente un palito de esos que utilizamos para La los lengüeta, dientes, sí. ¿no? Entonces va a depender del tamaño de la maceta, pero lo que queremos pretender es meter ese palito casi hasta el fondo de nuestra maceta, casi. Claro, va a depender del tamaño de tu maceta, a veces yo digo de 5 a 10 centímetros, pensando en una maceta aproximadamente de 5 a 7 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si tenemos una maceta con 30 centímetros de diámetro, obviamente que pues, vamos a ocupar un palito de madera más grande, pero lo que queremos es que casi ese palito llegue al final de la maceta, casi, o al menos a la mitad de tu maceta. Eso va a ayudarte a ver si el sustrato está seco. Bien lo dijiste, a veces en la parte de arriba el sustrato se ve ya seco. Dices, ya voy a regar. Y específicamente hablando de suculentas, eso puede ser muy peligroso porque, como mencionamos, no les gustan mucho los riegos. Entonces, si nosotros solo vemos que la parte de arriba está seco, probablemente solo 1 centímetro o 2 de la parte de arriba está seco, pero la parte del medio y de al final, pues todavía se sienta húmedo, todavía esté húmedo. Entonces, por eso muchas plantas llegan a pudrirse, ¿verdad? Por un exceso de agua. Recuerden que no están en la naturaleza, las tenemos en una maceta, en nuestro hogar, sin tanto aire, sin tanta naturaleza, ¿no? Como ellas están, pues, allá afuera, ¿no? En los bosques, en las selvas, ¿no? Ellos están aquí en nuestras casas, en una maceta, entonces necesitan, pues, algunos cuidados diferentes. Claro. Entonces, esta es la manera en la que tú podrías saber cada cuánto regarla, la suculenta, cada vez que el sustrato esté completamente seco. ¿Y cómo saberlo? Bueno, metes un palito de madera, lo sacas y si todavía se ve húmedo el palito o hay rastros como de lodo, quiere decir que el sustrato todavía está húmedo por la parte del medio. Todavía no podemos regar. Esa es la que esté completamente seco desde arriba hasta abajo de nuestra maceta, ese sustrato.